Las luces fluorescentes de la sala de conferencias del hotel zumbaban sobre su cabeza mientras Jaime Méndez miraba su reloj por tercera vez en 5 minutos. 9:47 de la noche. El orador principal seguía hablando monótonamente sobre modelos de distribución farmacéutica, y Jaime sentía que los párpados le pesaban. Había volado 900 kilómetros hasta Monterrey para esta conferencia de suministros médicos de 3 días, dejando a su hijo de 8 años, Daniel, y a su esposa, Jocelyn, en la Ciudad de México. La separación nunca se volvía más fácil. Su teléfono vibró en su bolsillo. Jaime miró la pantalla. Número desconocido. Normalmente los ignoraba, pero algo le hizo salir al pasillo. ¿Señor Méndez? Dijo una voz de mujer, tensa por la preocupación. Él habla. Soy Carmen Ríos, la maestra de Daniel en la primaria Río Azul. Siento mucho llamar tan tarde, pero su hijo apareció en la escuela hace unos 20 minutos. El estómago de Jaime dio un vuelco. ¿Qué? Eso es imposible. La escuela terminó hace 8 horas. Debería estar en casa con su madre. Señor, lo entiendo, pero está aquí. Estaba golpeando las puertas principales. El conserje nocturno lo escuchó y me llamó. Señor Méndez, Daniel está descalzo. Está temblando. No nos dice qué pasó. No habla en absoluto. ¿Y su camisa? Hizo una pausa. Su camisa está cubierta de algo rojo. No creo que sea sangre, pero no puedo estar segura. La mente de Jaime corrió a través de las posibilidades, cada una peor que la anterior. ¿Está herido? ¿Ha llamado a la policía? No parece herido físicamente, pero está claramente traumatizado. Quería contactarlo a usted primero antes de involucrar a las autoridades. He estado tratando de comunicarme con su esposa durante los últimos 40 minutos. Su teléfono manda directo al buzón de voz. Intentaré llamarla ahora mismo. Mantenga a Daniel a salvo. Le devolveré la llamada en 2 minutos. Las manos de Jaime temblaban mientras marcaba a Jocelyn. Buzón de voz. Intentó de nuevo. Buzón de voz. 3 intentos más. Todos igual. El teléfono de su esposa estaba apagado o ella lo estaba ignorando deliberadamente. A las 10 de la noche de un jueves, con su hijo desaparecido de casa, llamó a su suegro, Leonardo Cantú. El hombre contestó al primer timbre, con la voz nítida y alerta a pesar de la hora. Jaime, ¿qué pasa? Leonardo. Daniel está en su escuela. Algo pasó. No habla. Está traumatizado. No puedo localizar a Jocelyn. ¿Sabes algo de ella? Una larga pausa. Demasiado larga. No es mi responsabilidad, Jaime. La línea se cortó. Jaime se quedó mirando su teléfono, las palabras resonando en su mente. No es mi responsabilidad. Su nieto estaba en crisis y Leonardo le había colgado. Llamó a Carmen de vuelta. Estoy en Monterrey. No puedo regresar hasta mañana como muy pronto. Mi esposa no contesta. ¿Puede quedarse con él? Por supuesto, pero señor Méndez, no puede quedarse aquí toda la noche. La escuela cierra a medianoche y necesita cuidados adecuados. Jaime recorrió sus contactos con dedos temblorosos, pasando por colegas y conocidos hasta que llegó a su hermana. Elena Méndez vivía en Querétaro, a unas 2 horas y media de la Ciudad de México. Contestó al segundo timbre. Jimmy, es tarde. ¿Qué pasa? Él explicó todo con frases apresuradas. Elena no dudó. Me subo a mi coche ahora mismo. Mándame la dirección de la escuela. Yo cuidaré de Daniel. Elena, no sé cómo agradecerte. La familia cuida a la familia, siempre. Ahora, déjame conducir. Jaime intentó llamar a Jocelyn 17 veces más durante la siguiente hora. Nada. Llamó al teléfono de casa. Sin respuesta. Llamó a su mejor amiga, al antiguo número de su madre, incluso a su gimnasio. Cada callejón sin salida apretaba más el nudo en su estómago. A las 11:30 de la noche, Carmen envió un mensaje de texto: Elena llegó.
Daniel está a salvo con ella. Todavía no habla, pero le está tomando la mano. Van a ir a su casa. Jaime trató de concentrarse, trató de pensar racionalmente, pero su mente seguía volviendo a ese detalle, la camisa de Daniel cubierta de rojo, el teléfono de Jocelyn en silencio total y la fría indiferencia de Leonardo. Reservó el primer vuelo de salida de Monterrey para la mañana siguiente, pero un sistema de tormentas dejó en tierra todas las salidas hasta el sábado. Lo más pronto que podía llegar a casa era el domingo por la tarde, 3 días agonizantes de distancia. Esas 72 horas se estiraron como una eternidad. Elena envió fotos de Daniel acurrucado en su sofá, aferrado a una manta, con la mirada vacía. Había logrado que comiera un poco de sopa, pero seguía sin hablar. Ella lavó suavemente la sustancia roja de sus manos y brazos. Pintura, confirmó ella por mensaje de texto. Solo pintura. Pero eso de alguna manera lo hacía peor. ¿Por qué estaba su camisa empapada de pintura a las 10 de la noche en una noche de escuela? Jaime finalmente contactó a Jocelyn el sábado por la mañana. Su voz sonaba plana, distante. ¿Dónde has estado?, exigió él. Daniel ha estado con Elena durante 2 días. ¿Qué diablos pasó? No sé de qué estás hablando. Daniel ha estado difícil últimamente. Probablemente se escapó para llamar la atención. ¿Atención? ¿Jocelyn? Apareció en la escuela descalzo a las 11 de la noche cubierto de pintura y no habla. ¿Qué pasó en nuestra casa? Yo no estaba en casa. Tuve una cena con mi padre. Daniel debe haberse escabullido. La mentira fue tan suave, tan practicada, que envió hielo a través de las venas de Jaime. Estás mintiendo. No te atrevas a acusarme de... Tu padre dijo que Daniel no era su responsabilidad. ¿Cómo sabía él al respecto a menos que tú se lo dijeras? Lo que significa que sabías que Daniel estaba desaparecido y no hiciste nada. Silencio. Entonces discutiremos esto cuando llegues a casa. Ella colgó. El vuelo del domingo aterrizó a las 3 de la tarde. Jaime condujo directamente a la casa de Elena, una modesta vivienda estilo colonial en un barrio tranquilo de Querétaro. Su hermana abrió la puerta antes de que él pudiera tocar, con el rostro grave. Está durmiendo, susurró. Finalmente durmiendo. Jimmy, tenemos que hablar antes de que lo despiertes. Se sentaron en su cocina y Elena deslizó una carpeta manila sobre la mesa. Fui a tu casa ayer, usé la llave de repuesto que me diste. Necesitas ver esto. Dentro había fotografías. Las manos de Jaime temblaban mientras las pasaba. Su oficina en casa estaba completamente saqueada. Archivadores abiertos, papeles esparcidos por el suelo. Pero eso no fue lo que le cortó la respiración. Fue el sótano. El sótano acondicionado donde Daniel tenía su cuarto de juegos había sido transformado. Los juguetes estaban empujados en una esquina. El centro de la habitación tenía un caballete de arte y lienzos, pero estas no eran pinturas infantiles de Daniel. Eran obras de adultos. Crudas, sexuales, perturbadoras. Botellas de vino vacías cubrían el suelo. Y en la esquina, la puerta del pequeño armario de Daniel tenía rasguños frescos en el interior, como si alguien hubiera estado arañando para salir. Hay más, dijo Elena en voz baja. Le entregó su teléfono, un vídeo tomado desde su cámara mientras caminaba por la casa. En el dormitorio principal, ropa de hombre que no era de Jaime. Colonia cara en el tocador. Y en la mesita de noche, un frasco de pastillas recetadas a alguien llamado Ricardo Bustamante. Revisé las grabaciones de seguridad de tu sistema, continuó Elena. Los archivos del jueves por la noche fueron borrados, pero el sistema hace una copia de seguridad en la nube cada 6 horas. Recuperé algo. Abrió su computadora portátil y le mostró. La grabación era granulada, pero lo suficientemente clara. Jueves por la tarde, 7 de la tarde. Jocelyn llega a casa con un hombre que Jaime no reconoce. Alto, de unos 40 y tantos años, traje caro. Van al sótano. 1 hora después, el pequeño Daniel baja las escaleras, probablemente buscando a su madre. El hombre, Ricardo Bustamante, asume Jaime, agarra a Daniel bruscamente, arrastrándolo al armario. Jocelyn se queda mirando.
Cierran la puerta del armario con llave y vuelven a sus actividades. La marca de tiempo muestra que se van a las 10:30 de la noche. 15 minutos después, Daniel sale del armario, con la camisa cubierta de pintura de cuando tiró los suministros tratando de escapar. Corre escaleras arriba y sale por la puerta principal. Jaime no podía respirar. Su esposa había dejado que su amante encerrara a su hijo en un armario durante 3 horas mientras ellos. Hay más que necesitas saber, dijo Elena. Su voz estaba firme ahora. Investigué un poco sobre Ricardo Bustamante. Es un desarrollador inmobiliario corporativo, muy rico, muy conectado, y está casado con la hija del socio comercial de Leonardo Cantú. Así es como Jocelyn lo conoció. Las piezas encajaron en su lugar. La indiferencia de Leonardo, su frío, no es mi responsabilidad. Él sabía sobre la aventura. Probablemente la alentó. Ricardo Bustamante representaba dinero y estatus, todo lo que Leonardo valoraba. Intentaron borrar la evidencia, dijo Jaime lentamente. Sabían que Daniel me lo contaría, así que borraron las imágenes y entrenaron a Jocelyn sobre qué decir. Eso es lo que yo pienso, estuvo de acuerdo Elena. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Jaime miró las fotos, el vídeo, la evidencia de traición y crueldad. Su hijo había sido encerrado en un armario, traumatizado, enviado corriendo a la noche descalzo, y las personas responsables estaban tratando de barrerlo bajo la alfombra, confiando en que su dinero y conexiones los protegerían. Algo frío y calculador se asentó sobre Jaime. Había pasado 15 años construyendo un exitoso negocio de suministros médicos a través de una planificación cuidadosa y pensamiento estratégico. Sabía cómo identificar debilidades, cómo construir influencia, cómo ejecutar un plan perfectamente. Voy a destruirlos, dijo en voz baja. A todos ellos. Pero no rápidamente. Quiero que lo sientan. Elena estudió el rostro de su hermano. Lo había visto concentrado antes, pero nunca así. Había algo casi aterrador en su tranquila determinación. ¿Qué necesitas de mí? Todo lo que encontraste y tu silencio. Nadie puede saber lo que estamos planeando. Aún no. Lastimaron a Daniel. Lastimaron a mi sobrino. La mandíbula de Elena se tensó. Estoy contigo hasta el final. Jaime se puso de pie y caminó hacia el dormitorio donde dormía Daniel. Su hijo se veía tan pequeño, acurrucado en la cama de invitados de Elena, con el rostro aún pálido y demacrado. Jaime se sentó en el borde de la cama y suavemente le apartó el pelo a Daniel. Los ojos del niño se abrieron por un momento. El miedo cruzó su rostro, luego el reconocimiento. Papá. Estoy aquí, campeón. Estoy aquí ahora. El labio de Daniel tembló. Lo siento. Lo siento. Me escapé. Tenía miedo y no sabía qué hacer. SHH, no tienes nada de qué arrepentirte. Nada. Lo que pasó no fue tu culpa. Mamá dijo. Dijo que no me creerías. Dijo que si le decía a alguien, me alejarían de ti. Jaime sintió su rabia cristalizarse en algo puro y enfocado. Tu mamá estaba equivocada. Te creo. Creo cada palabra y nadie te va a alejar de mí, nunca. Daniel rodeó el cuello de Jaime con sus brazos y finalmente comenzó a llorar. Jaime sostuvo a su hijo y dejó que liberara el miedo y el trauma de los últimos 3 días. Sobre el hombro de Daniel, captó la mirada de Elena en la puerta. Ella asintió una vez. La guerra había comenzado. Jaime pasó las siguientes 2 semanas construyendo su caso con la precisión de un cirujano. Regresó a la Ciudad de México y se mudó a un hotel de estancia prolongada con Daniel, alegando que la casa necesitaba fumigación. Jocelyn apenas protestó, demasiado ocupada con sus propias actividades como para importarle dónde se quedaban. Contrató a Gerardo Guerra, un investigador privado que le debía un favor de años atrás. Gerardo era exagente federal, ahora independiente, con reputación de minuciosidad y discreción. Esto es feo, dijo Gerardo después de revisar la evidencia de Elena. Pero legalmente complicado. Las imágenes de seguridad muestran negligencia y peligro, pero un buen abogado podría darle la vuelta. Necesitamos más.
Entonces consigue más, dijo Jaime. Quiero saber todo sobre Ricardo Bustamante. Cada trato comercial, cada secreto, cada esqueleto en su armario, y quiero saber qué tan profunda es la participación de Leonardo Cantú. Gerardo trabajó rápido. En una semana, tenía un expediente de 7 centímetros de grosor. Ricardo Bustamante no era solo un desarrollador. Era un depredador con un patrón. 3 aventuras anteriores, todas con mujeres casadas en su círculo empresarial. 2 quejas de acoso de empleadas. Ambas arregladas discretamente con acuerdos de confidencialidad. Una demanda pendiente de un contratista que afirmaba que Ricardo había saboteado el proyecto de un rival mediante sobornos e intimidación. Pero aquí está la parte interesante, dijo Gerardo, esparciendo documentos sobre la mesa de la habitación del hotel. La empresa de Ricardo está endeudada hasta el cuello. Parece rico, pero se está ahogando en deudas. Sus inversores están rondando, amenazando con retirarse. Necesita cerrar un proyecto importante en los próximos 60 días, o estará en bancarrota. ¿Qué proyecto? Un desarrollo comercial en Santa Fe. 3 manzanas de la ciudad, comercio minorista mixto y residencial, pero ha estado retenido durante 18 meses en el infierno regulatorio. Alguien está bloqueando los permisos. Gerardo sonrió. ¿Quieres adivinar quién se sienta en la Comisión de Desarrollo Urbano? Leonardo Cantú. Bingo. ¿Y adivina de quién es la empresa que ganará una fortuna en honorarios si el proyecto se aprueba? Jaime estudió la red de conexiones que Gerardo había trazado. Leonardo estaba usando su posición para presionar a Ricardo, probablemente exigiendo una parte de las ganancias a cambio de aprobar los permisos. La aventura con Jocelyn era probablemente parte del acuerdo. Leonardo prostituyendo a su hija para asegurar el trato. ¿Qué hay de Jocelyn?, preguntó Jaime. ¿Cuál es su ángulo? La expresión de Gerardo se oscureció. Tu esposa maximizó 3 tarjetas de crédito que no conocías. Tiene una deuda de 1.200.000 pesos en compras en línea y tratamientos de spa. Creo que Ricardo prometió pagarlo si ella le seguía el juego. Así que todos tenían un motivo. Ricardo necesitaba el acuerdo de desarrollo. Leonardo quería su tajada. Jocelyn quería que sus deudas se borraran. Y Daniel había sido el daño colateral en sus esquemas. Jaime se sintió enfermo, pero también extrañamente lúcido. Entender las motivaciones del enemigo era el primer paso para derrotarlos. ¿Podemos probar la corrupción?, preguntó. Todavía no. Pero si Ricardo se desespera lo suficiente, podría hacer algo estúpido. Los hombres desesperados cometen errores. Entonces hagamos que se desespere. Durante la siguiente semana, Jaime comenzó a ejecutar su plan. Usó sus conexiones comerciales en la industria de suministros médicos para llegar a los inversores de Ricardo. Preguntas inocentes, menciones casuales de irregularidades, insinuaciones sobre demandas pendientes. Nada procesable, nada que pudiera rastrearse hasta él, pero suficiente para crear dudas. 2 de los principales patrocinadores de Ricardo solicitaron auditorías de emergencia del proyecto de desarrollo. Mientras tanto, Gerardo filtró información a un amigo periodista en el diario de la ciudad sobre los retrasos sospechosos en los permisos del desarrollo en Santa Fe. El artículo resultante no nombraba a Leonardo Cantú directamente, pero planteaba preguntas sobre posible corrupción en la comisión de planeación. La presión aumentó. Las acciones de la compañía de Ricardo comenzaron a caer. Los inversores susurraban sobre retirarse y Leonardo Cantú se encontró repentinamente sujeto a una revisión ética por parte del ayuntamiento. Jaime vio cómo se desarrollaba todo desde su habitación de hotel. Daniel estaba a salvo a su lado haciendo la tarea. Su hijo había comenzado a hablar de nuevo, abriéndose lentamente en las sesiones de terapia. El terapeuta había documentado todo, construyendo un registro de trauma emocional y negligencia. Papá, Daniel levantó la vista de sus problemas de matemáticas. ¿Alguna vez vamos a volver a casa? A esa casa no, campeón. Pero tendremos un nuevo hogar pronto. Uno mejor. ¿Sin mamá? Jaime eligió sus palabras con cuidado. Tu mamá tomó algunas decisiones que te lastimaron. No puedo dejar que eso suceda de nuevo.
Así que vamos a vivir en otro lugar. Solo tú y yo, y tal vez la tía Elena a veces. Daniel asintió lentamente. Está bien. Me gusta más solo con nosotros de todos modos. La simple declaración rompió el corazón de Jaime y fortaleció su resolución en igual medida. Un miércoles por la mañana, 2 semanas después de iniciar su plan, Jaime recibió una llamada de un número desconocido. Señor Méndez, soy la detective Sara Vázquez de la Policía de la Ciudad de México. Necesito hablar con usted sobre su hijo. El pulso de Jaime se aceleró. ¿Qué pasa con él? Recibimos una denuncia anónima sobre posible peligro para un menor en su residencia. Me gustaría reunirme con usted y discutir la situación. Denuncia anónima. ¿De quién? La mente de Jaime corrió a través de las posibilidades. ¿Alguien había notado la ausencia de Daniel en la escuela? ¿Había visto algo un vecino o era esto parte del contraataque de Jocelyn y Ricardo? Estoy feliz de cooperar, dijo Jaime con cuidado. ¿Cuándo le gustaría reunirse? Esta tarde, si es posible, a las 2 de la tarde en la estación. Allí estaré. Jaime llamó inmediatamente a su abogado, Patricio Gómez, un especialista en derecho familiar que Elena había recomendado. Patricio había estado contratado durante una semana, esperando que Jaime hiciera su siguiente movimiento. No digas nada sin mi presente, instruyó Patricio. Te veré en la estación a las 1:45 y traeré toda la evidencia que reunió Elena. En la estación de policía, la detective Vázquez resultó ser una mujer de ojos agudos en sus 40 años con una actitud directa. Llevó a Jaime y a Patricio a una sala de interrogatorios. Señor Méndez, recibimos un informe de que su hijo Daniel fue encontrado en su escuela a altas horas de la noche en un estado de angustia. El informe también alega que usted lo ha mantenido fuera de la escuela y lejos de su madre durante más de 2 semanas. ¿Puede explicarlo? Así que esa era la jugada. Estaban tratando de hacerlo parecer el mal padre. Detective, me gustaría mostrarle algo, dijo Jaime, deslizando la carpeta de Elena sobre la mesa. Hace 3 semanas, estaba en una conferencia en Monterrey cuando la maestra de mi hijo me llamó. Daniel había aparecido en la escuela a las 11 de la noche descalzo, traumatizado y cubierto de pintura. El teléfono de su madre estaba apagado. Ella no contestó durante 2 días. Mi hermana lo rescató y documentó lo que encontró en nuestra casa. La detective Vázquez revisó las fotos, las grabaciones de seguridad, las notas del terapeuta. Su expresión se oscureció con cada página. ¿Y está diciendo que su esposa y este Ricardo Bustamante encerraron a su hijo en un armario? El vídeo lo muestra claramente. 3 horas mientras ellos. Jaime no pudo terminar la frase. Daniel se escapó descalzo porque estaba aterrorizado y mi esposa trató de encubrirlo. Patricio se inclinó hacia adelante. Mi cliente tiene documentación de todo. Registros médicos, sesiones de terapia, declaraciones de testigos. Mientras tanto, su esposa y sus asociados presentaron una denuncia falsa tratando de pintarlo como el padre negligente. Tenemos evidencia de una aventura en curso, corrupción financiera que involucra a funcionarios de la ciudad y claro peligro para el menor. La detective Vázquez cerró la carpeta. ¿Quién presentó la denuncia anónima? Creemos que fue Jocelyn Méndez o alguien actuando en su nombre, dijo Patricio. Necesitaré entrevistar a su esposa y a este Ricardo Bustamante. Por todos los medios, dijo Jaime. Quiero que los entrevisten. Quiero que los investiguen. Quiero a mi hijo protegido. La detective asintió lentamente. Señor Méndez, voy a ser honesta con usted. Esto es sucio. Muy sucio. Pero si lo que me está mostrando es exacto, su esposa y su asociado cometieron múltiples delitos. Sin embargo, procesar esto no será fácil. Tienen recursos y lucharán. Cuento con ello, dijo Jaime en voz baja. El mundo de Ricardo Bustamante comenzó a colapsar un jueves por la mañana. El diario de la ciudad publicó un artículo de seguimiento detallando ejemplos específicos de permisos retrasados en el desarrollo de Santa Fe, nombrando a Leonardo Cantú como una posible persona de interés en una investigación de corrupción. Para el mediodía, Leonardo había sido suspendido de la comisión de planeación en espera de una investigación ética completa.
El teléfono de Ricardo sonó 30 veces esa mañana con inversores exigiendo respuestas. Su esposa, Cristina Bustamante, la hija del socio comercial de Leonardo, lo confrontó sobre los rumores de la aventura que ahora circulaban en sus círculos sociales. Y entonces, la detective Vázquez apareció en su oficina con preguntas sobre Daniel Méndez. Ricardo cometió su primer error grave. Trató de mentir para salir del paso. Apenas conozco a Jocelyn Méndez, le dijo a la detective. Nos conocimos en un evento de caridad. Eso es todo. Vázquez le mostró las imágenes de seguridad. Este vídeo lo muestra a usted en su casa agarrando a su hijo de 8 años y encerrándolo en un armario. ¿Quiere revisar su declaración? El abogado de Ricardo, que había llegado en minutos, le susurró urgentemente al oído. Me gustaría consultar con mi cliente antes de continuar. Tómese su tiempo, dijo Vázquez amablemente. Pero debo mencionar que también estamos investigando acusaciones de corrupción relacionadas con permisos de la ciudad. Curioso cómo se conectan las cosas, ¿no? Después de que la detective se fue, el abogado de Ricardo fue contundente. Estás jodido. El vídeo es condenatorio. La investigación de corrupción agrega peso y tus inversores ya están huyendo. Necesitas arreglar esto rápido o estás enfrentando cargos penales más la ruina financiera. Leonardo dijo que él se encargaría, dijo Ricardo desesperadamente. Dijo que su hija guardaría silencio. Leonardo Cantú está ocupado tratando de salvar su propia carrera. No te va a proteger. Tú eres el prescindible en este arreglo. Ricardo Bustamante, quien había pasado su vida creyendo que su riqueza y conexiones lo hacían intocable, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mientras tanto, Leonardo Cantú estaba sentado en su estudio, revisando el desastre que se desarrollaba a su alrededor. La investigación ética probablemente terminaría con su carrera política. Su socio comercial ya se estaba distanciando, furioso por la aventura con Ricardo, y su hija, Jocelyn, seguía llamando, exigiendo que arreglara todo. Había subestimado a Jaime Méndez. Había visto al esposo de Jocelyn como un pequeño empresario, alguien que podía ser manejado. No había esperado este nivel de contraataque sofisticado. El teléfono de Leonardo sonó. Su abogado. Leonardo, necesitas entender tu posición. La ciudad ha citado tus registros financieros. Van a encontrar los honorarios de consultoría que la empresa de Ricardo te pagó. Necesitas cooperar con los investigadores si quieres alguna oportunidad de evitar cargos penales. ¿Cooperar? ¿Te refieres a traicionar a Ricardo? Ricardo ya te está traicionando. Su abogado llamó al nuestro hace 20 minutos. Está dispuesto a testificar que solicitaste sobornos a cambio de agilizar los permisos. Te está lanzando debajo del autobús para salvarse a sí mismo. Leonardo sintió verdadero miedo por primera vez en décadas. ¿Qué hago? Le ofrecemos un trato a Jaime Méndez. Dale todo lo que quiere en el caso de divorcio y custodia. A cambio, él se retira de la investigación de corrupción. Absolutamente no. No dejaré que humille a esta familia. Entonces irás a prisión. Es tu elección. Leonardo Cantú, quien había pasado su vida tomando decisiones calculadas, se dio cuenta de que había calculado mal catastróficamente. Jocelyn Méndez estaba sentada en su casa casi vacía, rodeada de documentos legales. Su padre no le devolvía las llamadas. Ricardo la había ignorado por completo. Sus tarjetas de crédito seguían al límite, sus deudas impagas. Y ahora su abogada le estaba diciendo que Jaime había solicitado el divorcio y la custodia exclusiva, respaldado por pruebas que la hacían parecer un monstruo. ¿Podemos luchar contra esto?, preguntó desesperadamente. Su abogada, una mujer cansada de unos 60 años, negó con la cabeza. Señora Méndez, las imágenes de seguridad por sí solas son devastadoras. Agregue el testimonio de su hijo, los registros de terapia, los archivos borrados. No tiene defensa creíble. Si esto va a juicio, perderá la custodia por completo y posiblemente enfrentará cargos penales. Pero Ricardo dijo. Ricardo Bustamante está tratando de negociar un acuerdo de culpabilidad con los fiscales. No la va a ayudar. Tampoco su padre. Está sola.
Jocelyn sintió que las paredes se cerraban. Todo lo que había hecho había sido por seguridad, por dinero, por una vida mejor. Ricardo le había prometido libertad de su matrimonio en dificultades, había colgado la perspectiva de riqueza y estatus. Ahora todo eran cenizas. ¿Qué debo hacer? Acepte los términos de su esposo. Le está ofreciendo una opción. Ceda la custodia, acepte solo visitas supervisadas y váyase de la Ciudad de México. A cambio, no presentará cargos penales por poner en peligro a un menor. Es más generoso de lo que merece. Irme de la ciudad. Ese es mi hogar. Su hogar ya no existe. Su reputación está destruida. La carrera de su padre ha terminado. Lo mejor que puede esperar ahora es minimizar el daño. Esa noche, Jaime recibió una llamada de Patricio Gómez. Ella va a firmar, dijo su abogado. Jocelyn aceptó todos los términos. Custodia completa para ti, solo visitas supervisadas, y se mudará a Guadalajara. Leonardo Cantú también está llegando a un acuerdo. Está pagando 1 millón de pesos para los costos de terapia y educación de Daniel. Ricardo Bustamante se declarará culpable de cargos de corrupción y de poner en peligro a un menor. Cumplirá 18 meses en prisión y perderá su licencia comercial. Jaime cerró los ojos. ¿Y el proyecto de desarrollo? Muerto. Los permisos fueron rescindidos. Los inversores de Ricardo se retiraron por completo. La empresa está en bancarrota. Bien hecho, Jaime. Ganaste. Completamente. Todos están pagando por lo que hicieron. No completamente, dijo Jaime en voz baja. No hasta que Daniel esté bien. Más tarde esa noche, Jaime se sentó con Daniel en su habitación de hotel. Habían mirado departamentos ese mismo día, encontraron un bonito lugar de 2 habitaciones con un pequeño jardín en un buen distrito escolar. Elena les ayudaría a mudarse la próxima semana. Papá, Daniel levantó la vista de su libro. La maestra Carmen llamó. Dijo que puedo volver a la escuela el lunes. Dijo que todos me extrañan. ¿Cómo te sientes al respecto? Daniel lo consideró. Asustado, pero también listo, tal vez. El doctor Martínez dice que es bueno enfrentar las cosas en lugar de esconderse. Tu terapeuta tiene razón y estaré aquí cada vez que me necesites. ¿Qué pasa con mamá? Jaime había estado temiendo esta pregunta. Tu mamá tomó algunas decisiones muy malas. Te lastimó y eso no está bien. La verás a veces, pero solo cuando tú quieras, y siempre con otros adultos alrededor para mantenerte a salvo. No quiero verla, dijo Daniel en voz baja. No por mucho tiempo. Entonces no tienes que hacerlo. Es tu elección. Daniel asintió, luego dijo algo que sorprendió a Jaime. La tía Elena dice, hiciste algo para hacer que mamá y ese hombre pagaran por lo que hicieron. Ella dice, tú me protegiste. La tía Elena habla demasiado, dijo Jaime con una leve sonrisa. ¿Lo hiciste? Jaime eligió sus palabras con cuidado. Me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Me aseguré de que las personas que hicieron cosas malas tuvieran que enfrentar las consecuencias. ¿Eso es venganza? Eso no es venganza. Eso es justicia. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La venganza se trata de hacerte sentir mejor lastimando a alguien. La justicia se trata de proteger a las personas y asegurarse de que las cosas malas no vuelvan a suceder. Lo que hice fue para mantenerte a salvo y asegurarme de que no pudieran lastimar a nadie más. Daniel pensó en esto. ¿Funcionó? Sí, funcionó. Bien. Daniel volvió a su libro, pero Jaime pudo ver que la tensión había desaparecido de los hombros de su hijo. El teléfono de Jaime vibró con un último mensaje de texto de Gerardo Guerra, Ricardo Bustamante oficialmente inhabilitado del desarrollo inmobiliario. Leonardo Cantú renunció a la comisión de planeación. Investigación federal de corrupción en curso. ¿Estás limpio? Ninguna repercusión para ti. Bien jugado. Jaime borró el mensaje y guardó su teléfono. Mañana comenzarían a mudarse a su nuevo departamento. La próxima semana, Daniel regresaría a la escuela.
La semana siguiente, Jaime reiniciaría su negocio con un nuevo enfoque y un propósito renovado. Ricardo Bustamante pasaría el próximo año y medio en prisión, su reputación destruida, su riqueza desaparecida. Leonardo Cantú probablemente enfrentaría cargos eventualmente. Pero incluso si evitaba la cárcel, su carrera política había terminado y sus relaciones comerciales eran veneno. Jocelyn pasaría años reconstruyendo su vida en una nueva ciudad marcada por el escándalo. Siempre prohibida del contacto sin supervisión con su hijo. Todos habían pagado, no con los puños de Jaime, no con violencia, sino con algo mucho más devastador, el desmantelamiento sistemático de todo lo que habían usado como armas contra él y su hijo. Jaime miró a Daniel, a salvo y leyendo pacíficamente, y sintió que la rabia que lo había impulsado durante semanas finalmente comenzaba a disminuir. Su hijo estaba sanando. Tenían un futuro y las personas que intentaron destruir ese futuro habían sido detenidas. Oye, papá, dijo Daniel de repente, ¿podemos pedir pizza para cenar? Absolutamente. Extra queso y pepperoni. ¿Lo tienes, campeón? Mientras Jaime ordenaba su comida, se dio cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa real, no la sombría determinación de las últimas semanas. Iban a estar bien. No inmediatamente, no perfectamente, pero eventualmente, y a veces eso era suficiente. La mañana siguiente trajo noticias inesperadas. Gerardo llamó a las 7 de la mañana, con voz urgente. Enciende las noticias del canal 8. Ahora. Jaime encendió la televisión. El presentador de la mañana estaba a mitad de la historia. Desarrollo en el caso de corrupción de Ricardo Bustamante. Los investigadores federales han ampliado su investigación para incluir a múltiples funcionarios de la ciudad y desarrolladores en lo que llaman un esquema de soborno generalizado. Las fuentes dicen que Bustamante acordó cooperar plenamente a cambio de una sentencia reducida, proporcionando evidencia contra más de una docena de individuos. La pantalla mostró a Ricardo siendo sacado de su casa esposado, su costoso traje arrugado, su rostro demacrado. El reportero continuó. Entre los que se espera que enfrenten cargos se encuentran el excomisionado de planeación Leonardo Cantú y otros 3 funcionarios de la ciudad. El escándalo ha sacudido a la comunidad de desarrollo de la Ciudad de México y plantea preguntas sobre cuánto tiempo ha estado operando esta red de corrupción. Jaime vio aparecer el rostro de Leonardo Cantú en la pantalla, una vieja foto de sus días en la comisión de planeación, luciendo confiado y poderoso. Ese hombre ya no existía, reemplazado por alguien que pasaría los próximos años luchando batallas legales y la bancarrota. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Gerardo por teléfono. Ricardo está tratando de salvarse delatando a todos. El FBI. Digo, la Fiscalía General está involucrada ahora. Leonardo va a caer duro. ¿Y Jocelyn? Ella es un pez pequeño. No están interesados en ella. Firmó los papeles de custodia esta mañana, por cierto. Mi contacto en la oficina de su abogado lo confirmó. Tienes la custodia legal completa de Daniel. Se acabó. Jaime sintió que el último nudo de tensión se deshacía. Gracias, Gerardo, por todo. Hiciste la mayor parte tú mismo. Yo solo proporcioné la investigación. Pero Jaime, lo que hiciste, derribarlos sin infringir ninguna ley tú mismo, usando su propia corrupción contra ellos, eso fue brillante y aterrador. Recuérdame nunca ponerme en tu contra. Solo protegí a mi hijo. Hiciste más que eso. Destruiste metódicamente y por completo la vida de 3 personas. Nunca se recuperarán de esto. Después de colgar, Jaime caminó hacia el dormitorio donde Daniel todavía dormía. Observó el rostro tranquilo de su hijo, recordando al niño aterrorizado que había corrido descalzo por la noche hace 3 semanas. Tenían un largo camino por delante. Sesiones de terapia, reintegración escolar, procesar el trauma, pero caminarían ese camino juntos, y lo caminarían libres de las personas que intentaron lastimarlos. El teléfono de Jaime vibró de nuevo. Elena vio las noticias. ¿Lo hiciste, Jimmy? ¿Realmente lo hiciste? Él respondió, por Daniel. Siempre por Daniel. Aún impresionante. Aterrador, pero impresionante. ¿Quieres que lleve el desayuno cuando visite este fin de semana?
por favor. Daniel está pidiendo tus famosos hotcakes. ¿Hecho? Los amo a ambos. Jaime se guardó el teléfono y fue a hacer café. A través de la ventana del hotel, podía ver a la Ciudad de México despertando. Coches en el periférico, luces en edificios distantes, una ciudad ocupándose de sus asuntos. Inconsciente de la pequeña batalla que se había librado y ganado en su seno. Para el mediodía, la historia había estallado en los medios locales. Furgonetas de noticias se agolpaban fuera de la casa de Leonardo Cantú. Los reporteros emboscaron al abogado de Ricardo fuera del tribunal. La comunidad de desarrollo inmobiliario estaba en el caos mientras todos se apresuraban a distanciarse del escándalo. Jaime llevó a Daniel a su nuevo departamento para continuar desempacando. El niño parecía más ligero de alguna manera, como si sintiera que el peligro realmente había pasado. Este lugar es bonito, dijo Daniel, arreglando sus libros en un estante en su nueva habitación. ¿Se siente seguro? Es seguro. Lo prometo. ¿Volverán alguna vez esas personas? ¿El señor Bustamante o mamá o el abuelo Leonardo? No, ya no pueden lastimarte. Daniel asintió, aceptando esto. Luego, con una voz pequeña. Me alegro de que seas mi papá. Jaime se arrodilló y abrazó a su hijo. Me alegro de que seas mi hijo. Todos los días. Pasaron la tarde arreglando la habitación de Daniel, poniendo carteles, organizando juguetes, haciendo que el espacio se sintiera como un hogar. Elena llegó con pizza y les ayudó a colgar cortinas. Comieron juntos en el suelo de la sala, rodeados de cajas, planeando su nueva vida. Esa noche, después de que Daniel se fuera a la cama, Jaime se sentó en el pequeño balcón de su nuevo departamento. Las luces de la ciudad se extendían ante él. En algún lugar allá afuera, Ricardo Bustamante estaba en una celda de la cárcel. Leonardo Cantú probablemente estaba con abogados, tratando desesperadamente de construir una defensa. Jocelyn estaba empacando sus cosas, preparándose para irse de la ciudad en desgracia. No sentía alegría por su caída, pero tampoco culpa. Habían tomado sus decisiones. Habían lastimado a un niño inocente. Intentaron encubrirlo para usar su poder y dinero para escapar de las consecuencias. Jaime simplemente se había asegurado de que las consecuencias los encontraran de todos modos. Su teléfono sonó una última vez. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo le hizo levantar el auricular. ¿Jaime Méndez? Una voz masculina desconocida hablando. Sí. Soy Ricardo Silva. Soy el ex socio comercial de Ricardo Bustamante. Tenemos que hablar. Jaime se tensó. ¿Sobre qué? Quiero agradecerte. Eso fue inesperado. Disculpe. Ricardo destruyó 3 de mis desarrollos a través de tratos turbios y corrupción. Traté de luchar contra él legalmente, pero tenía a Leonardo protegiéndolo. Entonces llegaste tú y lo desarmaste en 3 semanas. Solo quería decir, bien hecho. Ese bastardo se merecía todo lo que obtuvo. No estaba tratando de ayudarte. Estaba protegiendo a mi hijo. Lo sé. Eso es lo que lo hace perfecto. No lo estabas haciendo por dinero o venganza o negocios. Lo estabas haciendo por algo que realmente importaba. Por eso ganaste. La gente como Ricardo y Leonardo piensan que el dinero y el poder los hacen intocables. Pero tú les demostraste que estaban equivocados. ¿Hay algún punto en esta llamada? Solo esto. Si alguna vez necesitas algo, un favor, información, un contacto comercial, llámame. Derribaste una red corrupta que lastimó a mucha gente. Algunos de nosotros recordamos eso. Después de colgar, Jaime se sentó en silencio. No había esperado gratitud, no la había querido, pero supuso que había algo apropiado en que el propio socio comercial de Ricardo le agradeciera a Jaime por la destrucción de Ricardo. La puerta del balcón se abrió detrás de él. Elena salió sosteniendo 2 cervezas. Pensé que podrías necesitar esto. Gracias. Tomó la botella. ¿Crees que fui demasiado lejos? Elena se sentó a su lado. ¿Quieres mi opinión honesta? Siempre.
Creo que hiciste lo que cualquier padre querría hacer, pero la mayoría de los padres no tendrían la habilidad o la paciencia para hacerlo bien. No solo reaccionaste. Planeaste. Estrategizaste. Los superaste. ¿Fue despiadado? Sí. ¿Fue necesario? También, sí. Hizo una pausa. Daniel está a salvo. Ambos están a salvo. Y 3 personas que lastimaron a un niño enfrentan consecuencias. No veo nada malo en eso. Destruí sus vidas. Ellos destruyeron sus propias vidas. Tú solo te aseguraste de que todos los demás lo supieran. Jaime bebió un sorbo de su cerveza. Sigo esperando sentirme culpable, pero no lo hago. Eso es porque hiciste lo correcto. La culpa es para cuando lastimas a personas inocentes. Ellos no eran inocentes. Se sentaron en un cómodo silencio mirando las luces de la ciudad. En algún lugar en uno de esos edificios distantes, Ricardo Bustamante había tomado las decisiones que lo llevaron a su encarcelamiento. Leonardo Cantú había tomado las decisiones que terminaron con su carrera. Jocelyn había tomado las decisiones que le costaron a su hijo. Y Jaime había tomado la decisión de asegurarse de que todos pagaran por esas decisiones. La mañana llegó con sol y la promesa de un nuevo comienzo. Daniel desayunó con verdadero apetito por primera vez en semanas. Condujeron juntos a su escuela y Jaime lo acompañó hasta la entrada. Carmen Ríos lo recibió en la puerta, con una sonrisa cálida. Bienvenido de nuevo, Daniel. Te hemos extrañado. Daniel miró a Jaime. Estarás aquí cuando termine la escuela. Estaré justo aquí. 3:15 todos los días. Está bien. Daniel respiró hondo y entró en la escuela, su mochila rebotando con cada paso. Jaime observó hasta que su hijo desapareció por el pasillo. Luego condujo a su oficina. Tenía un negocio que reconstruir, una vida que reconstruir. Pero por primera vez desde esa terrible llamada telefónica en Monterrey, sintió que podía respirar. Su teléfono vibró con un último mensaje de texto de Patricio Gómez: todos los papeles presentados. La custodia es oficial. Felicidades, Jaime. Ganaste. Jaime guardó el mensaje, luego borró cada pieza de evidencia de su teléfono, las fotos, los vídeos, la correspondencia. Gerardo tenía los archivos maestros asegurados en almacenamiento encriptado, un seguro contra cualquier problema futuro. Pero Jaime ya no los necesitaba. La guerra había terminado. Había protegido a su hijo, destruido a sus enemigos y salido victorioso sin comprometer sus principios ni infringir leyes que no estaba dispuesto a infringir. Algunos podrían llamarlo venganza. Jaime lo llamaba justicia. Y mientras se sentaba en su oficina, comenzando a planificar el futuro que él y Daniel construirían juntos, se sintió en paz. Los monstruos estaban enjaulados. La pesadilla había terminado. Y por delante solo había posibilidad. Un padre y un hijo, sobrevivientes de la oscuridad, caminando hacia la luz. 3 meses después, un sábado por la mañana, Jaime y Daniel se pararon frente a una pequeña casa en un barrio tranquilo. Elena les había ayudado a encontrarla. 3 habitaciones, un patio trasero, buenas escuelas cerca. ¿Qué opinas, campeón? Preguntó Jaime. Daniel miró la casa, luego a su padre. ¿Es realmente nuestra? Realmente nuestra. Nadie puede quitárnosla. El rostro de Daniel se iluminó con la sonrisa más grande que Jaime había visto en meses. ¿Puedo elegir mi habitación? Absolutamente. Caminaron por su nuevo hogar. Daniel corriendo de una habitación a otra, ya planeando dónde poner sus cosas. Elena llegó con cajas y comida para llevar. Pasaron el día desempacando, riendo, construyendo su nueva vida pieza por pieza. Esa noche, mientras Daniel dormía en su nueva habitación, Jaime se paró en el patio trasero. El cielo mexicano estaba despejado, las estrellas visibles a pesar de las luces de la ciudad. Su teléfono estaba en silencio. Sin amenazas, sin crisis, sin enemigos circulando, solo paz. Ricardo Bustamante tenía otros 15 meses en prisión. Leonardo Cantú enfrentaba juicio en 6 semanas.
Jocelyn envió una tarjeta pidiendo ver a Daniel. Jaime la había archivado para cuando su hijo estuviera listo, si es que alguna vez lo estaba. Todos habían pagado completamente, finalmente. Y Jaime Méndez, quien alguna vez había sido solo un hombre de negocios tratando de llegar a casa con su familia, se había convertido en algo más. Un padre que iría a cualquier extremo para proteger a su hijo. Un estratega que podía desmantelar enemigos sin disparar un tiro. Y un hombre que había aprendido que a veces la venganza más poderosa era simplemente asegurarse de que se hiciera justicia. Entró, cerró la puerta con llave y fue a ver a su hijo dormido una última vez. Daniel sonreía en su sueño. Jaime sonrió también. Estaban en casa. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.